Ya voy a grabar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Empezamos entonces nuestra sesión del 19 de mayo de automatización industrial. Entonces, como les decía hace unos instantes antes de empezar a grabar, hoy vamos a trabajar una temática diferente. ¿Y diferente en qué sentido? Vamos a concentrarnos, de los acuerdos que llegamos con Robles en la manera de trabajar para este semestre con ustedes, fue que íbamos a estar concentrados en todo lo que tiene que ver con el proceso de sensórica. Es decir, vamos a utilizar más sensores y ese tipo de circunstancias. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a trabajar esta semana en algo distinto, pero que necesito su total compromiso y dedicación a esta tarea que les voy a dejar. Hoy la clase está planeada para socializarles a ustedes la evidencia que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un trabajo conjunto, cada uno de ustedes conmigo. Primera regla de juego de esta semana, el trabajo es individual. ¿De acuerdo? Primera regla de juego, el trabajo es individual y ya les voy a mostrar qué es el trabajo. Tranquilos que no van a tener que programar ni nada por el estilo. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, señor. Entonces, Papi. ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es un taller que se llama Elección de sensores asociados con proyectos de automatización de bajo costo. Entonces, vamos a leer, vamos a entender lo que vamos a hacer para que lo podamos hacer de la mejor manera. ¿De qué se trata lo que vamos a trabajar? Y lo voy a explicar a la luz de la evidencia, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, ustedes están estudiando automatización industrial, eso no es un secreto para nadie, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la automatización industrial? ¿Alguien me podría resumir qué hacemos nosotros cuando hablamos de automatización? ¿Cuál es el concepto de lo que ustedes estudian? ¿Qué me podrían decir? Cuéntenme. ¿Qué estudian ustedes? O mejor dicho, ¿para qué estudian ustedes? Hacer todo más lógico, Hacer todo más lógico. ¿Para qué automatizamos nosotros? para hacer una vida más útil y para ahorrar más tiempo, para hacer más plata. Aumentar la producción de la empresa. Para aumentar la producción de la empresa. ¿Qué más? Para facilitar la mano al trabajador. Ok, Como perfecto. para programar, de pronto hacer movimientos que personas no lo pueden hacer, sino con alguna programación de un programa. Ok. Para ganar más tiempo y ganar más plata. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que para qué automatizamos nosotros? ¿El resto qué dice? No sabe, no responde. Como para para hacer crear, más rápido un proceso, ¿Cómo? para hacer más rápido un proceso. Para hacer más rápido un proceso. Esteban, ¿qué nos decías? como para realizar sistemas más integrados, más eficaces y que traigan mayor productividad. Ok. Bueno, todos y cada uno de ustedes han dado conceptos que tienen que ver con la automatización industrial, ¿cierto? Y la automatización, pues, sencillamente, pues, es el conjunto de elementos o procesos informáticos, mecánicos, electromecánicos, electrónicos, que operan entonces con una mínima o nula intervención del ser humano, ¿cierto? ¿Y para qué nosotros utilizamos la automatización o por qué estamos haciendo esta reflexión
de la automatización, porque sencillamente nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿cierto? Que para lo cual nosotros lo utilizamos es para optimizar y mejorar el funcionamiento, ¿cierto? De una planta industrial, de un proceso, ¿sí? Entonces, de cualquier proceso. Y aquí ustedes mencionaron varios procesos. Yo trato siempre de dejarles algo y me parece muy particular. No lo estoy diciendo a modo de regaño, sino lo estoy diciendo a modo de que me llama la atención. Es que ustedes estudiando automatización no expresen de una manera adecuada el concepto. ¿A dónde voy, muchachos? Cuando nosotros nos expresamos, se debe de orientar o se debe de dejar entrever el conocimiento que nosotros tenemos. Siempre tenemos que tratar nosotros, y esto ya es un punto aparte, de siempre expresarnos de acuerdo al saber técnico. Entonces, ustedes mencionaron muchos conceptos que son, pero también debemos de mejorar ese lenguaje técnico que nosotros utilizamos. En ese orden de ideas, lo que les estoy diciendo es que para qué automatizamos, nosotros automatizamos sencillamente para mejorar la productividad. Y cuando mejoramos la productividad, eso se traduce en dinero líquido, es decir, en dinero que me va a estar entrando. ¿Por qué? Porque cuando yo soy más productivo, lo que voy a hacer es hacer las cosas, las voy a hacer en un menor tiempo posible, ojo, sin sacrificar la calidad. Cuando nosotros hablamos, y aquí aparece un nuevo concepto que es bien interesante, y es el tema de la calidad. Fíjese cómo se debe de, cómo se puede mirar todo este tema de calidad. Eso es muy sencillo. Si yo a usted lo contrato, ¿cómo se supone que debe hacer usted su trabajo? Debe hacerlo de una manera Bien hecho. bien hecha, ¿cierto? Excelentemente hecha. ¿Y por qué le digo excelentemente? Porque cuando usted lo contratan para una labor, sea cual sea, a usted lo contratan ¿para qué? Para desarrollar una tarea de la mejor forma, ¿cierto? Para eso nos contratan a nosotros. Entonces, Y hacer una caso. primera cosa, las cosas las tenemos que hacer con calidad, ¿cierto? Pero cuando ya nosotros empezamos a hablar de productividad, entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Primera cosa, hágalo bien hecho, ¿cierto? Hágalo bien hecho. Después que usted lo hizo bien hecho, ahora ya vamos a hablar de más rápido. Es decir, hágalo bien, pero hágalo rápido, ¿cierto? Pero cuando ya lo hago bien, lo hago rápido, ahora lo tengo que hacer de la manera óptima, ¿cierto? ¿Y qué es eso de la manera óptima? De tal forma que yo puedo optimizar el proceso, de tal forma que uso menos tiempo, uso menos material, produzco más. En cualquier empresa que usted vaya a trabajar, esos son los principios básicos de cualquier empresa. Y es que hay que decirlo, nosotros siempre que entramos a trabajar en una empresa, pues no nos van a estar pagando nuestro salario, en el caso de que seamos asalariados, ¿cierto? Para no estar haciendo nada. A ningún empresario eso le sirve. Pero aquí es donde viene la reflexión. ¿Para qué automatizamos? Si no es sencillamente para aumentar mi producción. Porque cuando yo automatizo las tareas, quiere decir que, fíjense el concepto de automatización, se va a realizar el proceso de una manera sin intervención o con una intervención mínima del ser humano. Y aquí creo que fue Cristian el que lo mencionaba también. Y es que cuando nosotros automatizamos, podemos hacer tareas que no son tan fáciles para la persona, pero adicional de eso, también tenemos que decirlo que pueden generar un riesgo para la persona. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos con el tema de la automatización industrial. Pero entonces, como les decía, esta videoconferencia, webconference, está más bien para explicarles la evidencia. Pero usted me va a decir, profe, pero no me está explicando nada y ya me va a poner una evidencia. Sí. ¿Por qué? Porque
lo que vamos a hacer es un proceso, ¿cierto? Esta evidencia está concebida como un proceso el cual usted va a tener que realizar para encontrar una solución. Y está preparado de tal manera la evidencia que nos va a permitir evaluar, pero a la vez generar todo la trayectoria que necesito para que ustedes empiecen a pensar de una manera estructurada. Fíjese que desde que nosotros empezamos todo este tema de la programación, hemos empezado a realizar cierto tipo de programaciones que automatizan de una manera una tarea. Pero hoy quiero que hagamos una migración y esa migración va a ser hacer prototipos de bajo costo que me permitan automatizar las tareas. Ya nosotros habíamos hablado en sesiones anteriores del tema que nosotros teníamos que escoger la solución de acuerdo a lo que tenía. Recuerdo yo que les ponía yo un ejemplo muy particular y yo les decía, es como si yo utilizara una bala de cañón para matar un mosquito. Y eso se los decía en el tema de que nosotros no podemos sobredimensionar las soluciones. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo de este tema el día de hoy? Porque hay un mercado no cubierto en nuestra sociedad que son prototipos automatizados de bajo costo que me permiten, valga la redundancia, realizar cierto tipo de tareas automáticas a un precio pequeño. Y esa es la oportunidad que tiene todo lo que tiene que ver con la electrónica microprocesada. ¿A dónde voy? Usted bien sabe y usted me dirá sin ningún problema, profe, pero yo le puedo poner un sistema a un PLC. Claro, yo no tengo ningún problema y no desconozco a los PLCs como un sistema de control. Pero sí lo que le puedo decir es que si una empresa no siempre lo que va a necesitar va a ser un PLC. Y eso me llega a esta reflexión. No siempre lo que la empresa necesita es la solución tecnológica más alta, sino la solución tecnológica más adecuada. ¿Eso qué quiere decir? No porque tenga más tecnología y porque sea muchísimo, mejor dicho, lo top de lo top que yo estoy utilizando, toda la tecnología de vida y por haber, la solución es óptima y es buena. ¿De acuerdo? Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. A veces yo no necesito tanta tecnología, necesito un prototipo funcional, sencillo, que me haga y me resuelva la tarea. Y cuando les hablo de este tipo de relaciones o de producto, que se va a realizar, entonces ahí es donde está claro, uno tiene que entender los requerimientos del cliente y cuando uno entiende los requerimientos del cliente, uno empieza a trabajar en pos de ello para encontrar la mejor solución. En ese orden de ideas, les recuerdo que existen dos tipos de requerimientos, ¿cierto? Los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales es lo que yo necesito que haga sí o sí. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo que crear una puerta que se abra cuando una persona llegue, eso es un requerimiento de qué tipo? Funcional, ¿cierto? Pero si yo le digo que necesito que una puerta verde se abra cuando la persona llegue, aquí hay que tener en cuenta una cosa. La función sigue siendo que se abra, ¿cierto? Pero aquí lo que hay que tener en cuenta ahora es que el color verde, a la persona se le ocurrió que la quería verde. Pero, ¿me influye a mí en el proceso automatizado que yo voy a plantear? Muy seguramente no, porque que sea verde, que sea amarilla, que sea roja la puerta, da exactamente igual, ¿cierto? Porque para mí la automatización sigue siendo exactamente la misma. Entonces, muchachos, esta reflexión inicial era para eso, para contextualizarnos en lo que nosotros podemos llegar a hacer con este tipo de electrónica. Ahora bien, sí les voy a mostrar la evidencia para que la compartamos y la entendamos de lo que nosotros vamos a hacer. Bien, entonces la evidencia lo que nos presenta
es una situación problemática y esa situación realmente lo que nosotros vamos a hacer es un estudio de caso. Aquí les voy a hacer una primera salvedad. La evidencia no se pasa hasta tanto no esté completa. ¿Qué quiere decir? Que si usted no pasa la evidencia porque está incompleta, yo se la devuelvo y me la tiene que volver a enviar tantas veces como sea necesario hasta que la evidencia quede bien hecha. ¿De acuerdo? Por eso les digo, por favor, tómense el tiempo para hacerla y dedicarse, porque está hecha, está diseñada para que usted piense y para que usted tome decisiones. Entonces, mire lo que nos dice la situación propuesta. Dice, la empresa Redonditas, quien se dedica a la elaboración de papas fritas, desea implementar un sistema que le permite identificar en cuál de las 3 zonas de descarga hay un camión estacionado listo para ser descargado. Por esta razón, la empresa lo contrató a usted para que diseñe el sistema. Las especificaciones del sistema requeridas son las siguientes. Se requiere que el sistema sea automatizado utilizando electrónica y microcontroladores. El sistema tiene que estar instalado en un sitio visible para los empleados. Cuando llegue el camión a una de las zonas de descarga, el sistema identificará el vehículo y se encenderá un LED, un display indicará el número de la zona y en la pantalla LCD se mostrará el nombre de la zona correspondiente. Si las 3 zonas de carga están llenas, debe de impedirse el ingreso de más camiones. El sistema debe permitir saber cuántos camiones han estado parqueados en las plataformas cuando se presione un pulsador. Y la altura de la bodega es de 4.5 metros. Entonces, muchachos, ¿tenemos clara la situación problemática? Señor. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar tiene 7 puntos, ¿de acuerdo? La primera parte la vamos a conocer como la comprensión del problema. Y para comprender el proceso, el problema, vamos a hacer una tablita, yo se las propuse aquí en forma de tabla, y esta tabla dice entrada, proceso y salida. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros conocemos como diagrama EPS, entrada, proceso, salida, ¿de acuerdo? Y en este proceso, ¿qué es lo que, en esta tabla, qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desglosar o a desmenuzar la situación problema. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las entradas para mi sistema? ¿Qué es lo que yo voy a procesar? Es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Y cuál va a ser la respectiva salida? Ojo, muchachos, que aquí quiero hacerles una salvedad. Aquí lo que vamos a hacer no es programar. Ojo, no es programar. Aquí lo que nosotros vamos es a comprender y hacer un bosquejo de la situación que vamos a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el diagrama EPS, entrada, proceso, salida. Ah, bueno, profesor, ¿qué es una entrada? Por ejemplo, les voy a cambiar el ejemplo para que me lo entiendan y no se trata de que yo les resuelva aquí. Imagínense que mi proceso, lo que yo quiero automatizar, es el calentamiento de agua para un hotel. ¿Cuáles serán las entradas de eso? ¿Cuáles serán las entradas de ese proceso, el cual les acabo de mencionar? ¿Qué creen ustedes que son las entradas? Pues como la calor, ¿no, profesor? Calentador. No, la entrada es más o menos como por primero que el agua llegue y ahí como en segundos ya ahí sería el actuador actuar el calentador. Bueno, Porque ¿quién si más? no llega agua, no El calienta agua. sensor de calor también, ¿no? Una LM, ¿Cómo? el sensor de calor también.
el sensor de calor. ¿Qué más creen ustedes que son entradas? ¿Qué dice el resto? No sabe, no responde. El agua. Perfecto, tocó él hoy un punto interesante. ¿Quiénes son mis entradas? Son todo lo que entra a lo que yo voy a realizar. Entonces, ¿qué entradas voy a tener? Entradas de material. Entonces, si yo hablo de entradas de material, por ejemplo, yo tendría como una entrada, ¿qué cosa? El agua, ¿cierto? La corriente eléctrica, eso es una entrada para mi sistema. ¿Sí o no? Lo que me miden los sensores. ¿Qué sensores? Como lo decía Amezquita hace un momento, el sensor de temperatura que yo ponga. Ojo, Amezquita, que el término es sensor de temperatura, no de calor, ¿oíste? Ah, listo. Porque la temperatura es general, el calor no lo es, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos a temperatura es que tú mides la cantidad calórica que hay, ¿de acuerdo? Que puede ser positiva, puede ser negativa, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes medir, cuando digo temperatura, tú lo que vas a medir es todo, frío y calor, ¿de acuerdo? Por eso la escala de temperatura siempre está menos, o sea, por debajo de los 0 grados y por encima de los 0 grados, ¿de acuerdo? Entonces, no solo se mide el calor, sino se mide la temperatura, porque el concepto general es temperatura, ¿de acuerdo? Y también otra entrada, pues el calor, ¿no? Porque... Temperatura. Ah, temperatura. ¿La temperatura de quién? La temperatura del agua, ¿de acuerdo? Entonces, vamos entendiendo lo que les estoy planteando, ¿cierto? Todo lo que sea entrada para el proceso. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que usted va a hacer dentro del proceso? Entonces, ¿el proceso en qué consiste? En medir la temperatura, ¿cierto? Comparar la temperatura y una vez que yo he comparado la temperatura, ¿cierto? Doy una orden. Pero ¿cuál es la orden? Ojo, que yo estoy diciendo doy la orden, pero la salida ¿cuál es? La salida ¿a quién se le da? Miren que aquí hay una palabra clave, ¿no? Y la salida de la palabra clave que estamos utilizando es el actuador. ¿Y qué significa el actuador? Ustedes se acuerdan que en clases pasadas hablamos nosotros de los lazos de control, ¿cierto? Que hablamos del lazo abierto y del lazo cerrado, ¿sí se acuerdan? Más o menos. Muchachos, yo estoy dejando las clases grabadas para que ustedes puedan volver a mirar la información, pero es necesario que vayamos apropiando. Cuando les hablaba de lazo abierto, lazo cerrado, yo les explicaba la estructura que había y les decía, yo tengo un proceso, adicional que yo tengo el proceso, entonces tengo un sensor, el sensor toma la lectura, la lleva al punto de suma, el punto de suma ¿qué hace? Compara ¿con quién? Compara con el set point que el usuario me dejó, de ahí se genera el error. Una vez que se ha emitido el error, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como ya tengo el error, eso se lo envío al sistema de control, el sistema de control procesa y le envía la orden al elemento final de control, es decir, al actuador. Me acuerdo que yo inclusive les hice el ejemplo, les puse el ejemplo de que si estábamos cocinando leche. ¿Se acuerdan o no? Sí, señor. Entonces, fíjense que aquí viene algo interesante entonces en esta parte de la salida. ¿Y cuál es la salida? Entonces, que empieza a recorrer, por ejemplo, si voy a calentar con una resistencia eléctrica, que empieza a circular corriente por esa resistencia, ¿cierto? Entonces, aumento de la corriente por el elemento final de control. Pero también, ¿qué salida voy a tener? También voy a tener la salida que es el agua con la temperatura que a mí me la están pidiendo a calentar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera parte. Y esa primera parte, ¿con qué la lleno? Con esta parte de aquí, que es lo que tiene que ver con quién, con todo el concepto del problema que les estoy dando. Segunda parte,
Aquí les digo, bueno, pueden utilizar más columnas si lo necesitan. La segunda parte que vamos a trabajar es algo que nosotros conocemos como ingeniería básica. ¿A qué hace referencia la ingeniería básica? Cuando ya nosotros tenemos los diferentes enunciados, las premisas, requerimientos, premisas de diseño, como usted lo quiera llamar, nosotros tenemos que analizar esa información. Eso fue lo que hicimos en la primera parte, siempre. En el diagrama entrada, proceso, salida. Ahora, como ya yo entiendo el problema, ¿cierto? Ahora yo sé que tengo que escoger unos elementos finales de control, el sistema de control y los sensores que yo voy a utilizar. ¿Qué les estoy pidiendo para esta ingeniería básica? Que al menos me comparen 3 tipos de sensores. 3 tipos de sensores, ¿para qué, profesor? Para resolver esta situación. Si voy a hacerlo semiautomático o automático, necesariamente tengo que tener unos sensores. Por ejemplo, unos sensores que me detecten si llegaron o no llegaron los carros. Pero usted me dice, ah, no, profe, yo le pongo un sensor de proximidad. Ah, claro, yo lo sé, lo tengo claro, pero sensores de proximidad hay muchos. ¿A dónde voy? Yo le podría decir que usted me puede poner un sensor inductivo, usted puede poner un sensor capacitivo, ¿cierto? Pero adicionalmente usted también me podría decir que me puede poner un sensor ultrasónico o me puede poner un sensor láser. Fíjense que, por mencionarle a algunos, ponerles un sensor infrarrojo, por ejemplo, un CNY70, uno de color, en fin, hay muchas maneras para poner o utilizar esos sensores de los cuales yo les estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo en esta parte? Van a conseguir 3 sensores y esos 3 sensores los van a comparar, ¿de acuerdo? Sus características. Y de esos 3 sensores que ustedes pongan, van a escoger uno y me van a decir por qué escogieron ese sensor. Es muy sencillo lo que les estoy pidiendo. Profesor, ¿y qué sensores? Por eso les dije, esta tarea hay que hacerla con un sigilo, y bueno, más que sigilo es con una precisión realmente, y muy conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué se los estoy diciendo de esta forma? Porque es que usted no me va a poner aquí los 3 primeros sensores que encontró en internet. Mire que aquí, por ejemplo, en los datos que yo les di, les dije que la altura de la bodega era de 4.5 metros. Y que usted está produciendo, adicionalmente, la empresa produce papas fritas. ¿Usted cree, por qué cree usted que yo le di esa información a usted? ¿Para qué creen que le sirve? ¿Alguien me podría decir? Señores. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Es que ¿Para qué creen ustedes que yo les di la información de cuánta era la altura de la bodega y que la empresa se dedicaba a producir papas fritas? Para poder escoger los elementos pues adecuados para el proceso. Muy bien, porque esto me va a influir. Yo no puedo escoger el primer sensor que a mí se me pareció. Por ejemplo, si pienso poner los sensores en el techo, yo no puedo poner un SFR-04 que es un ultrasónico que tiene como alcance 1,5 metros. ¿Sí lo ven? Entonces son datos que ustedes deben de aplicar. Tienen que mirar cuál es el mejor sensor o cuáles son los mejores sensores que usted va a poner. Debe de estar preparado para que el ambiente, por ejemplo, tenga harta humedad. Sí, porque cuando uno cocina, frita papas, ¿cierto? Entonces lo que va a tener es temperaturas elevadas. Profe, yo tengo que tener en cuenta la temperatura. Claro, porque los sensores tienen una temperatura de operación. Si usted se sale de esa temperatura de operación por decir algo, bailas, no le mide. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas nosotros en cuenta. Yo que les estoy pidiendo
que me utilicen 3 sensores, pero insisto, muchachos, y voy a ser muy incisivo con esto. Evidencia que yo encuentre con que me cogieron los 3 primeros sensores que encontraron en internet y no los analizaron ni nada, se los devuelvo. Porque lo que yo les estoy pidiendo es que ustedes hagan una selección adecuada. No, ¿cuál sensor de estos 3 cojo? No. Yo reviso varios, los 3 mejores sensores que yo puedo encontrar para resolver este problema son estos 3, los comparo y me decidí por este. ¿De acuerdo? Ojo con esto, porque este pedacito es importante. Nosotros no escogemos el primer sensor que se nos aparezca. Necesito encontrar los sensores que son los adecuados. ¿Por qué? Porque si yo mañana pasado le pago el contrato a usted para que usted me lo monte, y claro, como usted no le prestó atención al asunto, usted cogió cualquier tipo de sensor a lo loco, llegó a montarlo, eso no sirvió, y usted al cliente no le va a decir como le dice al profe, no, profe, es que no me salió esa parte, entonces lo entrego así. No, porque usted no le puede decir eso a la persona que lo contrata, porque si yo lo contraté a usted por obra o servicio, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Que si yo lo compré para que usted me monte un sistema automatizado, ¿qué me tiene que entregar usted? ¿Las excusas de por qué no lo puedo montar? No. Yo lo que quiero es mi sistema por el cual yo le pagué. No me importa los es que, los que fue, que los que hay sí, es que tuvo un problema con no sé quién. Eso no importa. Aquí lo único que importa es que usted entregue por lo que se le pagó. Tenga usted eso en cuenta. Y yo siempre a ustedes se los he dicho, cuando uno trabaja y uno firma un contrato, tiene responsabilidades civiles, penales y administrativas. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted incumplió su contrato, vienen, lo demandan y usted tiene que pagar las cláusulas por las cuales usted tuvo el incumplimiento del contrato. Ay, profe, así de sencillo. Porque todo se mide en plata. Ah, pero es que si el diseño que usted hizo fue malo y mató a una persona, porque pasa en la vida real. Ah, el diseño que usted hizo mató a una persona. Ah, eso no se puede sacar con plata. Entonces ya eso es la responsabilidad penal. Entonces vaya y le montan un proceso penal. Y acuérdense una cosa, lo administrativo lo asume la empresa, pero lo penal lo pone la persona que lo causó. Ténganlo en cuenta. Entonces, esto como para que ustedes también vayan entrando en sintonía de cómo es que funcionan las cosas en el mundo real. Que las cosas en el mundo real funcionan distinto a como de pronto pueden ustedes ver la vida ahora que ustedes son muy jóvenes. Y uno tiene que decirles esto, hombre, cuando uno entra a trabajar es con seriedad y cumpliendo los plazos y lo que se les pidió. Ojo con esto. Insisto, no es regaño. Es que les estoy diciendo cómo son las cosas, de verdad. Ahora, lo mismo vamos a hacer con un sistema de control. Cuando les hablo de un sistema de control es cómo usted va a controlar eso. Por ejemplo, un sistema de control puede ser un microcontrolador. Otro sistema puede ser un PLC. Otro sistema puede ser lógica cableada. Otro sistema podría ser un DCP, una FPGA. En fin, hay cualquier cantidad de sistemas. Yo les estoy pidiendo que me compare 3. ¿Cuáles? Los que usted quiera. Con los cuales usted va a hacer el control. Y de la misma manera, ojo que yo no les estoy diciendo, muchachos, la respuesta a esto tiene que ser un microcontrolador. No, yo no les estoy diciendo esto. Yo les estoy diciendo es, compárame, hágame el favor, 3 sistemas de control que usted considere, los que usted quiera. Y dígame de esos 3, ¿cuál es el mejor para esta solución? Usted me dirá cuál es el mejor para esta solución. ¿De acuerdo? Los actuadores. ¿A qué actuador me refiero? Me refiero al actuador que va a tener que utilizar aquí cuando dice, si las 3 zonas de carga se encuentran ocupadas, debe impedirse el ingreso de más camiones. De alguna u otra manera, usted tendrá que impedir el ingreso de esos camiones y quiero que me diga cómo lo va a hacer y cuál es. ¿De qué tipo? No lo sé, un tabique, una cadena que se cae sola, se sube sola. Usted me dirá a ver cómo lo quiere hacer. La videoconferencia se va a acabar, entonces volvemos a ingresar con el mismo link. La voy a cerrar ya para poder seguir.